Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrés San Juan y en este caso vamos a hablar de cómo prepararse o cómo liarse un porro perfecto, o como es conocido en algunos lugares, cómo preparar el Canutus Maximus. Gracias una vez más por pasarse por aquí, a todos los que estén en este momento, en este programa, en este vídeo, dándole play. Y bienvenidos a otra entrega, a otro episodio de Random I Am. Antes de entrar en el tema que nos reúne el día de hoy, lo único que quisiera es recordarles que si de repente encuentran este vídeo divertido, pues les pediré el favor de que activamente no lo compartan, no comenten, no le den like, no lo guarden y no hagan nada con él, sino simplemente intentar descubrir cómo liarse un porro perfecto. Entonces, el día de hoy he hecho una pequeña recopilación de todos los porros, digamos, mainstream o los principales, dejando afuera aquellos porros que son casi una obra de arte o que requieren muchos papeles y básicamente emulan o imitan figuras o unas cruces, el típico de Pineapple Express, ¿no? El que aparece en la peli. Entonces, ¿qué es un porro? Empezando por ahí. Bueno, vamos a hacer una pequeña breve introducción del cannabis, pero muy cortita en verdad, y del porro, ¿no? Entonces, en principio, un porro consiste en el uso de un papel, de un rolling paper, un papel de fumar, un tip, un filtro o nada, cannabis, o el uso del cannabis con el tabaco. Se enrola y se fuma el cannabis. En el momento de la combustión se decarboxila el THC, transformándolo de THCA a THC, y por ende o como consecuencia de esta combustión tiene los efectos psicoactivos. Entonces tenemos que un porro es básicamente hacer el uso de un papel de liar mezclado bien con tabaco o puro, poniéndole una boquilla o no, y simplemente usar eso para fumar. Existen dos fechas principales en cuanto al registro histórico del uso del cannabis como medicina. El primero, que el que más se repite, se le atribuye 2700 años en el año 2700 a.C. al emperador Sheng Nu de China, a quien se le atribuye en la mayoría de las páginas que por lo menos he revisado la fundación de la medicina tradicional china. Sin embargo, hay una fecha anterior que aparece no en todos lugares, quizás porque es relativamente reciente o no. Quizás puede ser porque sea polémica, en el 2900 a.C. y es al emperador Fu Xi a quien en principio se le atribuye el acto grandioso de haber traído la civilización a China. Supongo que en principio puede ser algo así como el emperador, o lo que no me recuerdo ahorita, quizás es el mismo, el emperador de la película Héroe, en la que aparece Jet Li. Eso es en cuanto a medicina tradicional. Eso es específicamente en cuanto al uso del cannabis como medicina o en su expresión medicinal de la misma. Luego de los chinos, que tienen como que los primeros 4 pasos a nivel histórico, o sea, 2900 a.C., 2700 a.C., que sí, 2450 a.C. Luego vienen los griegos, o sea, luego aparecen que sí, Grecia, los judíos, en el Book of Revelation, del Book del Ex, en el antiguo libro judío Exodus, del Book of Exodus, aparece una mención del cannabis también como medicinal. Luego aparece, creo que el Bhang, la bebida india, que pueden encontrar una anécdota en el episodio número 6, si mal no recuerdo, con Santi de Puff Puff Pass, donde él habla de haber consumido Bhang. Es una mezcla de leche o yogur con una cantidad de cannabis y se usaba como anestésico. De allí la razón de todo lo que vivió Santi. Entonces, bueno, 2900 y 2700 a.C. Luego estuve viendo que en principio parece que el primer uso del porro como tal está en 1856 en México, registrado en la universidad por un farmacéutico de la Universidad de Guadalajara, en la que escribe o relata que los trabajadores del campo empezaron a mezclar tabaco con cannabis para darse, tú sabes, un poquito de distancia para con el sufrimiento que puede tener el trabajo de campo en 1850. Pero aparentemente en National Geographic estuve viendo y se descubrió en un cementerio de Asia, en la frontera occidental de Asia, en un lugar que se llama la Estepa Pamir, creo.
reconoció aparentemente el primer uso de la marihuana como en sus efectos recreacionales, pues. Sin embargo, no como un porro. Aparentemente tenían una clase de vasija de madera en el medio donde calentaban piedras y ahí era casi como un vapor de marihuana o como una clase de incienso de marihuana. Lo que pasa es que cuando se combustiona la marihuana, como comenté al principio del programa, se transforma el THCA a THC. Y allí es cuando tiene los efectos psicoactivos. Entonces, en principio, parece que el primer porro es en 1856, aparentemente, o por lo menos registrado, ya que el primer papel del IARE se llama Pei español y está fundado como desde 1764, una movida así. 1764, correcto, me sé las fechas bien. Para todas las personas que de repente ven y dicen, coño, ¿qué está leyendo? ¿Qué está haciendo? Les digo que estas son simplemente notas de datos puntuales como para yo poder recordar lo que estoy diciendo. Porque entre el cansancio, entre la cantidad de contenido que estamos generando y entre el uso de mi microdosis diarias, pues puede ser que se me olvide de vez en cuando un par de vainas. Y lo que no quiero, sobre todo, es compartir vainas que no sean reales. O por lo menos que haya verificado, ¿no? Lo justo, como mínimo. Entonces, el primer porro en 1856. Sin embargo, no fue hasta 1920. Aunque bueno, antes de entrar, quiero aclarar que México tiene una muy fuerte relación con el cannabis. De hecho, muchas de las cepas originales provienen de México. E incluso creo que el término sin semilla, aunque fue en principio aparentemente acuñado en el southwestern, en el suroeste estadounidense o americano, pues el término sin semilla incluso creo que tiene que ver con algo de la serie Narcos México que no he visto, pero aparentemente ahí aparece, puede ser Frank Caro. No me recuerdo bien, ese no lo noté porque en principio no quería hablar del sin semilla, aunque sin semilla, simplemente para que la gente sepa, en algún momento cuando tú cultivas marihuana, los machos polinizan a las hembras, ¿no? En principio, para los que no sepan qué es sin semilla, cuando se cultiva el cannabis, se tienen que separar las hembras de los machos, porque si los machos logran interactuar con las hembras en el proceso del desarrollo, la hembra va a producir semillas y no va a producir la flor, ¿no? Los cogollos o la marihuana en sí. Entonces, en algún momento alguien se dio cuenta de que había que separar los machos del cultivo, apenas los identificara rápido cuando está empezando la floración, que yo me imagino que en exterior, no sé cuándo empieza, pero que debería empezar en septiembre o a finales de agosto, cuando ya empieza a disminuir el sol, ¿no? En el curso natural del sol, por lo menos según el horario, según la cantidad de sol que puede haber en Europa. Pero entonces se separa el cannabis macho de las hembras para que las hembras solo produzcan cogollos, y de hecho allí el término sin semilla nace porque no producen semillas sino solo producen cogollos que engordan y aumentan. En principio, aparentemente es el nacimiento de lo que sería la marihuana moderna o la marihuana esta que usamos normalmente, que tiene altas concentraciones de THC, de CBD, que son potentes, que hay una variedad increíble, sabor, terpenos, o sea, ¿cómo se llama? Los tricomas, etcétera, ¿no? Entonces México tiene esa, así como las afghani, en Afganistán también existe, y de hecho la estepa Pamir esta que estaba hablando de cuando se encuentra, aparentemente según National Geographic y según un archaeological site, pues allí está cerca de Afganistán y Turquistán o algo así. Puede ser que Borat esté por ahí. Entonces nada, después de eso, luego de que en 1856 se registra el primer porro según los archivos que tiene la Universidad de Guadalajara por un farmacéutico que registró ese uso, no fue hasta 1920 cuando la prohibición de Estados Unidos y cuando los músicos de jazz, especialmente aquellos que venían de Nueva Orleans, empezaron a ir por todo, empezaron a ir on the road por todo el país, llevando los jazz cigarettes, ¿no? Entonces, en principio parece que no es hasta 1920 que se prolifera el uso de la droga como tal, o se populariza a niveles que quizás se acercan a lo que vemos hoy. Sin embargo, en este auge que hubo en el consumo de cannabis y su fuerte relación con los negros y con la cultura del jazz y con Nueva Orleans, hace que en Estados Unidos este estado
aparentemente de sistémico, y no digo aparentemente porque no lo sea, sino porque precisamente no quiero hablar de hechos y opiniones, sino quiero mantener siempre la libertad de la posibilidad de que las cosas se revisen y no tenerlas como dogmas o como reglas. Entonces en 1937 viene el Marijuana Act, que es básicamente cuando se ilegaliza la vaina. Luego, en 1960, los hippies empiezan a hacer desastres y dicen, mira, ¿sabes qué? Esta vaina es mentira. No va a haber ningún reefer madness. No me creo esa propaganda de que el monte me vaya a hacer un junkie, que me vaya a morir o lanzar por la ventana simplemente por fumar un porro. Esto es paja. Y entonces, como estaba también el tema de la guerra de Vietnam, o sea, había una clase de rebelión social en ese momento, pues el monte agarró otro auge más, incluso llegando ya a ser explotado específicamente por las empresas de rolling paper, que empezaron a hacer rolling paper que incluso tenían ciertas como no sé, como las galletas estas chinas de mensajes, ¿no? Que si te ibas a fumar un porro y tenía un mensaje que reivindicaba o alentaba el consumo del cannabis. Sin embargo, antes de que me vaya por ahí, antes de que se me olvide una cosa, en 1870 tiene el registro del primer uso del cannabis comercial. Según el Boston Clinical, el Boston Medical, me imagino que es una clase de revista o publicación, ¿no? No lo he revisado, aunque quizás sea obvio. Habían unos clases de cigarrillos que eran denominados Grimold, o no sé, Grimold por la marca. Entonces mezclaba beladona, cannabis y nitrato de potasio para despejar los bronquios y básicamente detener un ataque de asma. Ese es el primer uso comercial registrado que se le da al cannabis en forma de cigarrillo, ¿no? Como tal. Entonces, una cosa que no sabía, que aparentemente alegan ahí en una de las páginas que voy a compartir aquí en la descripción, es que la canción de la cucaracha tiene que ver con la marihuana. Y según Roach, que sería como le dicen a la china en inglés, a lo que queda del porro cuando te lo vas a fumar, la típica... Eso, el Roach, viene por la cucaracha, supuestamente por la canción de la cucaracha no puede caminar porque le falta la matica para fumar. Aparentemente es así, que hay una cucaracha que no se quiere levantar de la cama si no se fuma su porro. Yo no sabía esa vaina. Entonces, bueno. Ok. Entonces, en principio, solo para hacer una breve conclusión, el primer uso de la marihuana medicinal, si quieren, en algún momento puedo dedicar un episodio a la marihuana como tal y a la historia de la marihuana, etc. Pero la idea de este episodio es que la gente pueda prepararse un porro o ver cómo hacemos para que la gente se prepare un buen porro. Porque es cierto que los porros así, con doblados, mal hechos, con una factura pésima, creo que hacen el mundo un poquito peor. Entonces, si puedo contribuir a que por lo menos la gente fume bien, pues bueno, estoy contribuyendo con algo que da igual, pero contribuyendo al fin, ¿no? Entonces, la conclusión es... En 2900 a.C. Existe el primer registro del uso del cannabis medicinal, aunque la fecha más común es la de 2700, a cargo de Shen Nung, que es el fundador de la medicina tradicional china. Y en 2500, recientemente, según National Geographic, en un campamento arqueológico se descubrió una clase de vasija donde se colocaban piedras calientes y allí se encontró THC, es decir, la versión decarboxilada del THCA luego de haber sido expuesta al calor. Entonces yo me imagino que eso de pana era como una clase de vapor, quién sabe. Los griegos también han hablado de como una clase de vapor de marihuana. Entonces... Y en 1856 se tiene el primer nacimiento del porro, al menos en registro, porque si la cuestión es cierta de que en 1764 es el primer rolling paper, a pesar de que ese rolling paper se usaba en principio para tabaco, pues no estoy muy convencido de que el primer uso sea casi 100 años después, ¿no? Pero bueno, al menos ese es el registro más antiguo que tenemos. No podemos alegar que hubiese existido otro antes, aunque se podía presumir o inferir de que sí. Entonces, ahora,
Ahora, habiendo ya terminado esta pequeña etapa de los porros, de un poquito de la historia del cannabis, o cuándo fueron los primeros registros, o cuál fue el primer, o cómo se proliferó, cómo se popularizó la droga y los momentos, los distintos momentos que ha tenido muy breve y escuetamente, ahora pasamos a revisar unos vídeos que preparé para cómo liarse un porro. Y para ello tengo aquí el iPad. Yo voy a estar reaccionando como en el... sí, estaré reaccionando al vídeo y comentándolo, así como en el episodio número 3 en el de cómo preparar mantequilla de cannabis. Ok, vamos. Entonces, aquí en este momento estoy mezclando el tabaco con el cannabis o con el orégano. No es cannabis, es orégano, ya que, sobre todo, cosa que aclaro demasiado tarde, pero bueno, déjeme aclarar que este vídeo solo tiene una intención educativa respecto para un poco la cultura que existe con el cannabis, el nacimiento del trono, del porro, un poquito unas menciones históricas y en general simplemente cómo liarse bien un porro, un tabaco o lo que sea, ¿no? Entonces, en principio no tienen la intención de fomentar el uso de drogas, ni alentar, ni hacer apología a las mismas, sino simplemente es con un carácter educativo o cultural. Ok, entonces vamos con el vídeo. En este momento estoy mezclando el tabaco con el orégano. Y en principio lo único que se necesita para poder liarse un porro es el material vegetal, un papel de liar y si se desea o si se desea hacer la nueva forma del porro, una boquilla, un tip o un filtro. Un tip es un carbón dobladito que te permite hacer de filtro. Entonces los papeles, esto está dirigido como si nadie supiera de haber hecho un porro en la vida. Entonces cuando tú sacas el papel, los papeles vienen con... Estoy aquí en este momento intentando encontrar un papel que no esté abierto, pero todos están nuevos. Entonces esto es lo que sería un papel largo, una L natural, no hecha en casa. Tiene un doblez ya el papel y tiene el pegamento por un lado. Brilla el pegamento y se siente al tacto. Entonces se tiene que, en principio, dejar el papel mirando hacia nosotros y mirando para arriba. Si estuviera mirando para abajo o volteado el papel, el porro sería lo que sería un back rolled, que es para las personas. Esto es como preparar un tip. Hay tips, ya las marcas en general de Rolling Paper o Raw, pues vende tips prehechos que tienen unos huequitos y que son más fáciles de doblar. Sin embargo, cualquier cartón funciona para hacer una boquilla. La razón por la que estoy mostrando aquí es que si se dobla de esta forma, pues se forma una clase como de rejilla en el interior y evita que pase el porro, el tabaco, lo que sea, y nos caiga en la boca, cosa que suele ser desagradable y molesta al momento de fumar. Entonces, si solo se hace un tubo, pues existe la posibilidad de que ocurra esto. Así que no lo hagan, como pueden ver ahí. Entonces, aquí se coloca la boquilla bien en la izquierda o en la derecha, dependiendo si son diestros o zurdos. Y la intención es dejar la boquilla entre los dedos. Así se puede tener un control del papel y no se mueve, ¿no? Que es lo que precisamente estoy mostrando allí. Normalmente para hacer un buen porro, en la mano en la que se tiene la boquilla no se mueve normalmente. O sea, tienes que tener una clase de presión allí y dejarlo fijo para que el porro sea más fácil de rodar. La mano que no tiene la boquilla es la que se va a usar para mover y presionar el resto del material en el porro como tal. Entonces, lo que estoy explicando en este momento es precisamente eso. Es precisamente que el dedo de mi mano derecha, en este caso, es aquel que mantiene fijo el papel constantemente y no se mueve. Entonces es la otra mano con la que voy a usar para ir presionando y enrolando y sobre todo presionando el material, ¿no? Para que sea más fácil enrolarlo. Hay una cuestión que me imagino que habré hecho más adelante y es que en general las primeras personas que intentan, es lo que estoy diciendo en este momento, las primeras personas que intentan hacer porros o que no saben hacer porros intentan meter el papel con los dedos o con la uña cuando ya llega al bajo, ¿no? Pero entonces realmente no es así. O sea, así se puede hacer, pero no es la forma ideal. Entonces voy a mostrarlo aquí. Cuando uno presiona con el dedo índice y con el pulgar el papel va a abrazar el tip y va a quedar así. Aquí se estripa. Entonces normalmente cuando estamos preparando queremos meterlo, pero la idea es que él mismo se doble. Entonces si uno logra realmente darle bien, ahí está. Ese es el movimiento. El movimiento debe ser que todo el tip esté envuelto por el papel y presionado arriba. Entonces cuando uno está preparando el porro, cuando lo está preparando, que está dándole aquí, justo como estoy haciendo allí,
es más fácil si se tiene bien presionado que él solo se doble. Ahorita es más difícil porque no hay nada dentro y obviamente hay que hacerlo no viendo nada dentro, pues no es más fácil. Pero esto es burda importante. Suele ser una de las partes más importantes al momento de enrolar. Porque normalmente el problema principal de enrolar es ese momento, ¿no? Cuando ya tienes... Porque aguantar el filtro, presionar el material y darle vueltas es relativamente sencillo. Es el problema cuando tienes que bajarlo para meterlo. Ahí es cuando... ¿Ves cómo se dobla? Él se lo lleva, la parte que tiene el pegamento se va a llevar el otro papel y lo va a meter hacia adentro. Entonces no tienes que darle con la uña como para lograr meterlo, sino que él solo se dobla. Eso ocurre cuando lo tienes bien sujetadito y bien aguantadito. Entonces ahí está, ahí lo pueden ver, cómo se dobla. Entonces, ahora lo que recuerdo que voy a mostrar es que no quería colocar el tabaco como si tuviese una bandeja, sino quería enseñarles una técnica que aprendí aquí en España. Cuando uno está... esa sería la forma tradicional, ¿no? Si estás en una casa, lo montas así, lo enrolas y listo, sin problema. Tienes la comodidad de tener algo en que apoyarte. Tienes la facilidad y la calma, sobre todo. Yo me he hecho cigarros en un poco de un concierto. Así que hay momentos donde no tienes esta tranquilidad. Entonces, ahí lo que estoy mostrando es exactamente cómo tiene que estar sostenido el papel por la mano que tiene el tip o la mano que tiene el filtro. Espero que les sirva, espero que se vea, sobre todo porque esta cámara creo que no me permitía manipular el foco. Entonces cuando acerco a veces no se ve bien, así que bueno, lamento los errores de la falta de manipulación que puede tener la cámara al momento de enfocar. Ahí se dobló, ¿vieron? Es como se dobló al principio. Claro, normalmente yo no hago esto tan lento, sino que suelo hacerlo bastante rápido. Entonces cuando lo haces mucho más rápido es como más sencillo. Cuando le bajas la velocidad es como si empiezan a lo que normalmente fluye, deja de fluir. Pero bueno, la intención ya saben. Sobre todo yo aprendí a liar porros y tabaco específicamente cuando me compré los tabacos aquí, pues. Porque aquí yo vengo de Venezuela donde normalmente no existe la cultura de tabaco de liar. Y lo que se vende es tabaco industrial. Entonces, claro, aquí el tabaco industrial te vale 5 euros la caja y el tabaco de liar te vale 5 euros. Uno dura diario. Por lo menos para mí, que me fumaba una cajetilla al día. Y el otro me dura una semana y media. Entonces, luego de este vídeo voy a intentar poner un par de vídeos de cómo se enrolan otro tipo de porros para que lo puedan ver. Pero entonces, aquí solo voy a poner esta técnica para que vean. La técnica de que les estaba hablando de cuando es portátil. Es ponerse, es realmente no solamente ponerse, sino mezclar el tabaco con la marihuana en la mano. Como van a ver ahorita, lo que pasa es que aquí ya está mezclado, ¿no? Pero ahorita me lo paso para la mano. Allí. Entonces, esto se pone así cuando usted está en la calle y cuando usted se quiere hacer un porro, salir de un bar, o estando en la situación que sea donde no tiene dónde apoyarse para mezclarlo, lo que tiene que hacer es ponerlo así en la palma de la mano. Le da la forma un poco para que no se bote. Le pone el papel boca abajo con la pega de forma de que nos quede de frente y hacemos esto. Entonces, con ese movimiento, todo el papel queda allí y lo puedes hacer portátil. Es como una ¿cómo se dice? Bandeja portátil de porro. Entonces, bueno, aquí es el mismo proceso. Entonces, es exactamente... Epa, vale, coño, qué vaina. Entonces, en principio... Vamos a hablar... Ahora, viendo rápidamente, ya visto cómo es la técnica de hacerse un porro, espero que la hayan podido entender, porque no sé si la explicación quedó lo más correcta o lo más sencilla posible. Básicamente tienen que, con la mano en la que se van a enrolar, con la mano en la que se van a sostener el tip, dejen ese... Primero, si se lo quieren, lo pueden colocar... Claro, el tip también tiene que tener un tamaño adecuado en virtud de la cantidad de bien material o tabaco que le vayamos a meter. Entonces, con el dedo gordo sosteniendo el tip, se deja fijo allí y con la otra mano se va dando vueltas. Una de las cosas que se solía hacer es que denle suficiente así
para que él vaya enrolándose. Mientras mejor lo comprimas, más fácil va a ser enrolarlo. Ahí él cae, dobla y ya tienen el porro. Entonces los tipos de porro. Hay varios tipos de porro. Puede ser según su técnica, según su forma, según su tamaño o según su contenido. Entonces hay una pequeña clasificación que les hice. En principio había hecho un vídeo para cada porro, pero vamos a ver si no los hacemos así, porque es lo que no quiero. La idea de este programa, de este episodio, es que fuese un episodio corto, como mitad de temporada. Entonces allí están todos los porros preparados. The OG, The Original Grower. El porro original era simplemente un tabaco de liar y material vegetal. Es uno de los porros para mí más difícil de enrolar, porque el monte en sí no es tan no es tan manipulable como cuando tienes el tabaco. Este que está aquí, este vídeo, es el vídeo del porro original. Estoy en este momento mezclando el tabaco, solo la hierba con el papel, sin usar ningún uso de boquilla. Entonces de alguna forma tienes que ver cómo haces para que, si te gusta este tipo de porros, que la boquilla sea, que lo que tengas de material en la mano donde iría la boquilla sea lo más comprimido posible y un poco grueso, para que te permita tener control del porro. Es uno de los porros más complicados de liar para mí y no me gustan nada. Entonces ahí tienen. De hecho, voy a ponerles rápidamente el resultado, porque no quedó tan mal, pero tú sabes, deja mucho que desear esa factura, ¿no? Entonces, número 2, tenemos The OG with a Twist. The OG with a Twist, yo le voy a poner el nombre, no sé si ya está bautizado, pero deberíamos llamarle el porro Randy, porque descubrí haciendo la investigación que había yo los uso con el clip, ¿no? Ahí pueden ver cómo abro el clip, y la idea es meterle el clip al porro una vez hecho, sin nada, para que cuando tengas la china, lo que no tengas que agarrarlo y quemarte, sino que puedas agarrar como si fuese una clase de extensor. En 1960, cuando viene el boom de la fumada, con los hippies y toda la vaina, una empresa de rolling paper llamada Randy, que le incorporó el alambrito a la vaina para que la gente pudiera fumar el roach sin quemarse los dedos, cosa que me parece genial. Y entonces entiendo que esta técnica que yo vi al principio, una primera vez en Caracas, por típica grupo generacional que eran mayores que yo, pues entiendo que viene de allí, pues, o sea, que es una vaina que tenía en ese momento fácil 40, 50 años de haberse hecho por primera vez. Y por ende, supongo de que no es una cosa que se inventaron en la calle B, sino que se llamaban Randys. Y está fino el nombre, además, ¿no? The Old School Tip es lo que se le hace a The Old School Tip es simplemente agregarle el nacimiento de la boquilla. La boquilla, como digo, es lo que se usa, que puede ser un cartón prediseñado para que se doble más fácil, o cualquier cartón en general que sirve de boquilla o sirve de filtro para que podamos armar el porro sin quemarnos, ¿no? Sin tener que agregar ese alambrito extra o sin tener la china, sino simplemente casi como con la comodidad de fumarse un cigarro. Luego viene el filtrado, que básicamente cambia el tip por un filtro, que es más o menos lo que puedo quizás yo fumar más a menudo. Hay gente que dice que le quita la potencia del monte y tal, pero bueno, también es cierto que si lo mezclas con tabaco todo el tiempo, y aunque en principio el tabaco no se fumaba con filtro, pues bueno, es un poco áspero al momento de fumar y no es del todo agradable. Quizás en algún momento puntual lo puedes hacer, pero bueno, quizás para mí en este caso me gusta más filtrado, porque digamos que es más noble en la garganta. Backrolled. Este es una mariquera y no me gusta este tipo de porro, pero bueno, aquí lo hice simplemente para que pudieran verlo. El backrolled es supuestamente... Entonces, el porro backroll tiene la intención de consumir menos papel posible, ya que normalmente en el momento de producir, de liarse el porro, pues quedan bastante papel ahí envuelto entre sí mismo, ¿no? Entonces, la idea es supuestamente fumar menos papel. A mí me parece que si tú en verdad lo que quieres es fumar menos papel, pues no hagas un porro, sino llévate una pipa, llévate un bullet, llévate, ¿cómo es que se llama? Una chuca o... las pipas estas que son como de madera, que suelen tener como una clase de patrones tribales y vainas así como medio indígenas, africanas o etcétera, ¿no? Entonces, esta es una mariquera y lo detesto, pero bueno, básicamente es darle la vuelta al papel
Lo detesto porque creo que se hace más bien por lo que sale cool de la vaina que el fumarse el porro como tal. Entonces tú le das la vuelta al papel y básicamente vas a enrolar el porro con el papel volteado y la pega hacia afuera. Entonces, como lo estoy haciendo allí en el vídeo. El papel ahí está volteado, lo voy a adelantar aquí rápidamente. Y entonces tú te preparas el porro tal cual, como si fuese un porro normal, pero la pega te queda por dentro. Entonces, en vez de lamer la pega como tal, lo que vas a lamer es la parte del porro que tiene la pega desde adentro. Entonces, así se activa el pegamento, va a quedar pegado desde adentro y todo lo demás luego, cuando estés ahí haciendo tu trick en el bar o donde sea que estás preparando esta vaina, lo quemas. Y entonces, claro, yo creo que esto se hace simplemente porque se ve cool al momento de quemar la vaina y tú estás fumando un porro que primero quemas y te queda ahí todo amarrado y tal. A mariquera para mí, así que cualquier vaina. Si de repente ustedes fuman mucho back roll, pues pueden explicarme por qué les gustas tanto. Si estoy diciendo alguna barbaridad, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Ahora, según su forma, hay 3 tipos. Hay uno que nunca he hecho y son el tipo de porros que no me gusta hacer porque involucran otros papeles para amarrar la vaina. Ese sería el snow cone. Pero entonces, según su forma, son rectos, de forma de cono o con la nariz del cono. Entonces, el único recto con el cono o la nariz de cono es uno con cono, pero que afuera tiene como una clase de cúpula que lo cierra. Para eso tienes que agarrar otro papel, doblarlo como en triángulo y luego otro papel para pegarlo. Entonces ese tipo de porros a mí no me gusta hacer y me parece que son interesantes y sobre todo si tienes este tipo de competencias de el porro más arrecho o cuál es el porro más de pinga, que ya casi parece otra vaina en sí misma, ¿no? Pero bueno, es casi arte más que un porro como tal. Luego, según su tamaño, pueden tener un bullet, que suele ser el tipo de porros que, por ejemplo, fuma Victoria, que son unos porros, en este caso, verdes, ¿no? Muy delgaditos o sea, muy delgaditos y son sobre todo delgaditos. Y ya, pues. Entonces, realmente esta diferencia es según su tamaño. Entonces, puede ser el porro delgadito, puede ser el porro, la L. La L es este tipo de porros que yo normalmente fumo, que son el extra largo. Si se quisiera hacer una L hecha en casa, que yo he visto aquí que es como se hace en España, y me entiendo que en la mayoría de los países es simplemente agarrar 2 papeles normales y los pegas en forma de L, por eso llevan el nombre de L. Y entonces este extra que estás poniendo te permite alargar el porro y tener una clase de porro XL hecho en casa porque no tienes el papel hecho para ello. Pues, pero está bien, funciona exactamente igual. Y el individual es el estereotípico o tradicional porro, que simplemente es un papel de fumar tamaño normal, con monte, con tabaco si se quiere o tal. Ahora, la última clasificación que tengo aquí y para acabar todo el peo es según su contenido. Según su contenido, los porros se dividen en verde, que es simplemente un porro que puede ser tradicional o no, puede ser con tip, o sea, puede ser distinto, puede ser cualquiera de las otras formas, pero que simplemente lleva marihuana, cannabis, no está compartido con nada más. Luego viene un spliff, que es el típico porro europeo que se fuma aquí, digamos, por lo menos a nivel más popular, y es la mezcla de marihuana con tabaco. Bien, sobre todo se suele usar con tabaco industrial. Yo lo mezclo con tabaco de liar porque me gusta más y es el tabaco que fumo normalmente. Pero ese sería un spliff, la mezcla del tabaco con el cannabis. La mezcla, este tipo de porros no es igual que el porro verde. Cuando uno fuma un porro verde, el high es distinto, suele ser mucho más bestia y quizás más un pico que cae más rápido también. En cambio, el porro, cuando se mezcla con el tabaco, tiene para mí por lo menos, una vertiente un poco más social que el porro verde. No estás tan en el espacio, sino que estás un poco más en la tierra y suele ser más llevadera y más constante. El high, menos de pico, sino como más unísono, si se quiere. Blunt. El blunt es la mezcla del cannabis con una hoja de tabaco, ¿no? Entonces, básicamente, en vez de se sustituye el tabaco de liar o la mezcla con el tabaco, se sustituye por la hoja del habano, ¿no? Como tal. Es lo que se fuman bastante en Estados Unidos y suelen llevarlo bastante los raperos, ¿no? Entonces, nosotros creo que fue en el sureste asiático, cuando estaba con Paduano y con Paulina, que compramos un blunt y además le pusimos tabaco adentro por la costumbre. Entonces, esa vaina era casi que fumarse un cenicero.
Entonces, ya saben, el blunt suelen venir de sabores y tal, etcétera. Y suele ser una hoja de tabaco con porro por adentro. Y entonces tienes la misma, tienes el mismo feeling de un spliff, pero realmente creo que tienes el high de un verde. Y por último es el Spaniard Hatch o el Íñigo Montoya o el español, que es la mezcla de tabaco de industrial con hachís. Hachís es una forma, una presentación de la marihuana que consiste en comprimir la resina bien sacudida adrede para generar hachís, o la que te va quedando en las manos. Tradicionalmente el hachís venía de cuando las personas estaban podando el cannabis, se llenaban de la resina y le quedaba todas las manos pegadas. Esto te lo sacudías, lo comprimías y te lo fumabas, porque básicamente es como que puro tricoma junto aplastado y en una clase de amalgama ahí como medio cremosa que se dicen que se mezcla, que la rinden aquí los Marruecos. En Marruecos, la cuna del hachís es en Marruecos, coño. Es en Chefchaouen. Es un pueblo que aparentemente es como, no sé, así como Colombia es la cocaína, pues aparentemente Marruecos sobre todo es la cuna del hachís internacional. Y entonces el hachís, y en España les gusta mucho el hachís. A mí no me suele gustar tanto porque creo que es mucho, para mí, más potente que el monte, a pesar de que hay gente que les pasa precisamente lo contrario. Y es como una clase de pasta que tú estripas y entonces tú te pones el tabaco en la mano, luego pones la pasta encima, quemas la pasta para que como que sea más manipulable y la mezclas toda con el tabaco. Eso lo pones en un papel de liar. Y lo interesante de que no lo hice para los vídeos, es que aquí, por lo menos en España, agarran el tabaco industrial, le rompen la parte de afuera, en la punta, se la colocan en la oreja, mezclan la vaina, usan el papel y en vez de boquilla usar un filtro, usan esa punta que le habían quitado para allá. Entonces, esa es la forma más fácil de identificar cuando un porro es de hachís, sobre todo en España, por la boquilla que tiene y también por el tabaco que se usa, o sea, el humo que despide, que es distinto al del tabaco de liar. Entonces, se acabó este episodio. Para hacer una pequeña conclusión, ya saben que el primer uso de la marihuana fue en el 2900 a.C. por un emperador chino, el que supuestamente trajo la civilización a China. Luego, aunque la fecha más repetida es 2700 a.C., por el fundador de la medicina tradicional china, Shen Nung. Y en el 2500, según National Geographic, existe el primer uso del cannabis como recreacional en una clase de vapor que se generaba por unas piedras calientes. El primer porro registrado está en México en 1856, pero ya sabemos que probablemente se hizo uso anterior a esa fecha, porque el primer papel de liar se llama Pei Pei, es hecho en España. Me entiendo que todavía será hecho en España y es de 1764, pero no fue hasta 1920 en que el jazz, la prohibición o la era de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, prolifera desde Nueva Orleans el uso del cannabis, concluyendo en 1937 en la prohibición del mismo, quizás con algo relacionado con el aspecto racial de su uso. Luego vinieron los hippies y dijeron: mira, toda esa vaina que me dijiste es pura paja, voy a fumar lo que me dé la gana. Y ahí ya empezó un poco el nacimiento de la nueva era, que ha logrado casi tardarse más de 60 años para que estemos hablando del cannabis como tiene que ser, que es totalmente, en principio, en aras de su legalidad o de su desmitificación por toda la propaganda que nos hicieron tragar a lo largo de los últimos 50 años de los 1900. Entonces, gracias una vez más por haber pasado aquí por el tiempo. Espero sobre todo que les haya servido este vídeo en la intención de poder prepararse un mejor porro, porque cuando uno se fuma un porro hecho bien, coño, sabe más de pinga. Por lo menos para mí. Entonces, sobre todo, la práctica hace al maestro, y simplemente tienen que hacer porros y hacer porros, o hacer cigarros. Si usted fuma y es más fácil, me imagino, supongo, lograrse hacer un porro, pero si solo fuma cannabis, pues les invito a revisar el video con calma, sobre todo a apretar bien en la boquilla, porque allí es donde está el truco. No enfrascarse en meter el papel así como para que calce, sino dejar que él solo calce con el movimiento. Y nada,
Happy 420. Disfruten, aquellos que fuman puedan disfrutar un martes tranquilo. Aquellos que no fuman, no les invito a fumar, a no ser que la vida los lleve a ustedes por allí. Y si lo hacen, pues quién sabe, quizás lo agradecerán. Una vez más, gracias por estar aquí. Esto ha sido Random I Am, episodio número 6, cómo liarse el porro perfecto.